vamos a tocar un tema y no sabía si ponerle, había dos títulos. El primero era los peligros del cristiano, o los peligros para el cristiano, o cristianos en peligro. Y vamos a ver, hay varios, no sé si alcancemos a ver todos, pero vamos a centrarnos primero en Romanos capítulo 12. ¿Qué es lo que le daña al cristiano? ¿Qué es lo que le impide alcanzar aquellas alturas que Dios quiere que nosotros tengamos? ¿Qué es aquellos impedimentos, trabas, tropiezos que tenemos en nuestra vida que nos han impedido desarrollarnos, madurar, crecer en forma individual, pero también como iglesia? Los peligros que tenemos. En Romanos capítulo 12 habla de varias cosas. Vamos a tocar solamente el tema del versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Dice: no os conforméis a este siglo. Esta palabra que hemos ya explicado en varias ocasiones habla de tomar la forma, de asemejarnos a este siglo. Se refiere a los valores, a las creencias, a las modas que la gente tiene en el mundo. Este siglo se refiere al mundo influido por el enemigo. Recuerden que Satanás es el príncipe de este mundo. Así que este mundo, este siglo, está influido por la rebelión, por la desobediencia, por todo lo que es contrario a buscar y amar y a honrar a Dios. Entonces, el peligro del creyente, el peligro del cristiano es tomar la forma de los que viven en este mundo. Dice: no os conforméis a este siglo. Como un ejemplo les voy a poner. Hemos conocido a muchos hermanos. Me llamaba la atención que unos jovencitos que eran niños en ese entonces, ahora ya son jóvenes, ya están casados, ya tienen hijos. Pues siempre crecieron en el ambiente de la iglesia, en el ambiente del servicio a Dios, porque no eran jóvenes que no sirvieran a Dios. Pero me llama mucho la atención cómo permea la influencia de este mundo a sus vidas en muchos aspectos, ¿no? Aquí sucede de la misma manera. Estoy poniendo ese ejemplo para que lo entendan. Llega un momento en que estos jóvenes que sirven a Dios los vemos no solamente vestidos igual que la gente del mundo, que los jóvenes del mundo, sino incluso también tatuados, ¿no? Se tatúan mensajes o dibujos, etc. Sino que la palabra nos advierte y nos invita a nosotros como creyentes que somos un pueblo santo. Dice: no te harás marcas. ¿En dónde? En tu cuerpo. Y además la Escritura dice que nuestro cuerpo es un templo. ¿Es un templo de quién? Del Espíritu Santo. Bueno, ellos al saberlo, pues se conformaron, tomaron la forma de este mundo. Hay incluso pastores que están tatuados y predican con playeras para que se les vean sus tatuajes, y ellos dicen, es una forma de identificarse con la gente del mundo. Lógicamente que una persona que no conocía a Dios y en el mundo y en seguir la corriente de ese mundo se tatuó, cuando viene a la presencia de Dios nadie le va a exigir ni le van a pedir que se borre los tatuajes. Pero me estoy refiriendo a alguien que es creyente y por querer tener cierta empatía con los del mundo toman estas actitudes. Entonces digamos, bueno, vamos a portarnos como los del mundo para que ellos nos vean que somos ¿qué? Iguales. ¿Lo haríamos así? La Escritura es clara, dice: no os conforméis ¿a qué? A este mundo, a este siglo. O sea, no tomes la misma forma, no tengas los mismos valores, que no te gusten las mismas cosas, ¿no? Sino lo contrario, transformarse, cambiar de forma por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todo va acá,
a nuestra mente, a nuestra cabeza, a la forma en que vemos, que percibimos, que observamos las cosas. No te conformes, no tomes la misma forma del mundo, sino que transfórmate. No con el aspecto como en algunos lugares, mira entonces una lista de prohibiciones, no uses esto, no uses aquello, a las mujeres les pide que no usen pantalón, aretes, joyas, a los hombres incluso hay lugares que el que predica pues no puede traer un reloj, una cadena, un anillo. No es así, pero dice transfórmate mediante la renovación ¿de qué? De que tu entendimiento, que entiendas las cosas que le agradan a ¿quién? A Dios. Dice para que compruebes, para que entiendas, para que sepas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tristemente mucha gente se ha ido con esa finta. Hoy las iglesias más parecen un evento, pues un concierto, un evento musical, que realmente una reunión donde se invoca el nombre del Señor. Y no es que estemos en contra de las pantallas o de las luces, no, pero me refiero a que la gente va a un espectáculo, no va a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y de aquí vamos a ir al versículo 1 de este mismo capítulo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. Lo que venimos a hacer debemos de entenderlo, debemos de asimilarlo, comprender por qué y para qué estamos aquí. Estaba viendo algunos temas que me ayudaran para esta exposición. Me llamó mucho la atención que después lo vamos a ver a profundidad, un estudio muy profundo acerca de la iglesia, y habla de que la palabra iglesia es una transliteración del griego y del latín que se tradujeron las Biblias, pero esa palabra no se tradujo, esa palabra se asimiló al idioma, de ahí se deriva la palabra iglesia, de la griego eclesia, que significa una asamblea de aquellos que fueron llamados fuera. Eran las asambleas del pueblo, por ejemplo. Cuando la gente toma acuerdos, pues tiene que ir a una asamblea, pero no la toma en su casa, tiene que desplazarse ¿a dónde? A donde están reunidas las personas. Esa es la iglesia, es la reunión de aquellos creyentes que invocan el nombre de Dios sobre ellos, pero no lo van a hacer en su casa, no lo van a hacer así, allá solos, apartados. Tienen que salir fuera, tienen que desplazarse, tienen que reunirse, ¿no? Pero hoy en día pues es más cómodo ver predicaciones, estar en casa. No, hermano, no pasa nada, yo aquí en mi casa oigo predicaciones, veo programas cristianos. No, hay que atender lo que dice el Señor. Presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Otro peligro para el cristiano es la falta de obediencia. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28, y en esto se incluye la mayoría de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos, de lo establecido por la palabra de Dios. Si nosotros no obedecemos, si no tenemos la conciencia de obedecer, vamos a limitar las bendiciones de parte de Dios. E incluso no solamente vamos a limitar la bendición, sino que vamos a traer sobre nosotros maldición. Y mucha gente que conoce de Dios a veces se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me va así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Ha pasado un año, han pasado 2, han pasado 10, han pasado 15, y ve que su vida espiritual no prospera, no crece, no madura. ¿Qué es lo que está faltando en la vida de ese creyente? Obediencia a Dios. Capítulo 28, verso 1. Acontecerá, es algo que va a suceder, es el resultado de una acción. Así como el pecado trae una consecuencia, dice que la paga del pecado es la muerte.
acontecerá, da a entender lo que viene como consecuencia de lo siguiente, dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea, si escuchas con atención lo que Dios te está diciendo, para guardar, ya hemos explicado también en varias ocasiones, que esta palabra de guardar no es depositar algo en un cajón, se refiere a poner en práctica, a llevar a la acción las cosas que hemos aprendido de parte de Dios. Dice, para guardar y poner por obra, no unos, no los que te gusten, no los que simpatices, no los que te exijan, no los que tú puedas definir cuáles sí y cuáles no. Dice, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Como consecuencia de qué? De obedecer lo que te gusta, lo que quieres. No, de obedecer todos sus mandamientos que están prescritos aquí en su palabra. Dice, estas bendiciones van a venir sobre ti. Hoy en día la gente va tras las bendiciones, ¿no? Y le gusta reunirse en lugares donde se habla mucho de ese asunto de la bendición, de la prosperidad, de que te va a ir bien, de que vas a ser feliz. Es lo que Dios quiere, pero todo eso implica obediencia. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No importa dónde vayas, no importa dónde estés, esa bendición que viene de parte de Dios va a llegar a ti. Es una consecuencia de tu obediencia a Dios. Dice, te alcanzarán. Y nuevamente aclara, recalca, nos invita, dice, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y aquí usted en casa puede ver en el capítulo 28 de estos versículos del 1 al 14, todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para aquellos que le obedecen. Serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, será bendito tu ganado, tu entrada, tu salida, tu canasta, todo lo que tienes va a ser bendecido de parte de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no obedezco? Por eso dice la Escritura, miren, hay que tener mucho cuidado, dice la Escritura, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se convierte para él en un ¿qué? Un pecado. Aunque él diga, no, yo no estoy haciendo nada malo, bueno, pero tampoco estás haciendo lo bueno que Dios te ha pedido que hagas. Capítulo 28, verso 15 de Deuteronomio. Pero acontecerá, también es el resultado de la acción que tú, o de la decisión que tú tomes. Así como si obedeces, vendrá la bendición. De este lado dice, acontecerá. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Maldiciones. Y no importa dónde vayas, no importa dónde huyas, no importa qué tanto te alejes, todo eso te va a alcanzar, porque es consecuencia de la desobediencia. Aquellos que han sido indómitos y que han abandonado el camino del Señor, y aunque usted los vea felices y contentos por allá diciendo, mira, pues todo aparentemente va ¿qué? Va bien. Esto se va a convertir en una maldición para ellos, no porque alguien los haya maldecido, sino porque ellos mismos han atraído la maldición sobre su vida. Esa maldición los va a alcanzar a donde quiera que vayan, a donde quiera que se esconden, porque es una consecuencia de no obedecer la voz de Dios. Te van a alcanzar las maldiciones, y lo que pudiera haber sido una bendición se va a convertir en una ¿qué? Maldición. Dice aquí, maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad, maldito serás tu entrar, tu salir, etc. Usted puede leer con calma
todas estas consecuencias que al no ser bendecidos por parte de Dios, hemos atraído sobre nuestra vida la maldición. Entonces, otro peligro para el cristiano, para el creyente, es no entender cuál es nuestra posición. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Vamos a ir a Romanos nuevamente, capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 3, que deberíamos ya sabernos todos. Y dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Podríamos extendernos hoy para ver este asunto de la medida de fe, pero vamos a hacer énfasis solamente en el asunto. Dice: no tengas más alto concepto de sí, pero no tengas más alto, sino el que debes de ¿qué? Debes de tener. ¿Qué concepto tenemos nosotros de nosotros en la presencia del Señor? Dice la Escritura que hemos sido comprados con un precio no de oro, no de plata, no de cosas corruptibles, sino de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, como un cordero inmolado. Así fuimos rescatados, comprados, recomprados para la gloria de Dios. Debemos entender quiénes somos nosotros delante de Dios. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. En el verso 14, ¿ya lo tenemos? Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora, todas estas preguntas, lógicamente que están estructuradas para que la respuesta sea ninguno. No hay ningún acuerdo, ni comunión, ni no tenemos nada que ver con las cosas de ¿quién? Del mundo. Ahora, cuando se habla de esto de yugo desigual, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Regularmente se toma para hacer énfasis a aquellos que se relacionan en noviazgo o en matrimonio con personas que no conocen de quién, de Dios. Pero aquí no solamente se refiere a ese aspecto, claro que también lo incluye, pero también se está refiriendo a toda el área de nuestra vida. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con quién? Esto es claro, ¿no? ¿Qué tienes que ver tú con los incrédulos? Absolutamente nada. Y vamos a la última parte del versículo 16 que dice: porque vosotros sois, ¿qué somos? El templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué se nos pide? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debemos hacer?
limpiémonos de toda contaminación, pero esta contaminación se refiere en dos áreas, de carne y de espíritu. Y aquí voy a hacer un comentario. Cuando se refiere de la contaminación de la carne, se refiere a las cosas que te van a traer del mundo que son desagradables a quién, a Dios. Entonces, por andar en comunión con los incrédulos, dejando que ellos influyan en tu vida, paulatinamente vas a ser contaminado con esas cosas de la carne que te van a impedir crecer, fortalecerte y afirmarte en las cosas de Dios. Pero no solamente vas a hallar contaminación de tipo carnal en el mundo, sino también de tipo espiritual. Hay gente que consulta a los muertos, que juega las cartas, que juega con la ouija, y aunque todos esos en el mundo se ve como cosas o pasatiempos inofensivos, en el ambiente espiritual sabemos que todo eso tiene una influencia demoníaca sobre la vida de aquellas personas que lo practican. A los que van a las limpias, a los que van a los brujos, a los que van a curarse con cosas de ese tipo. Eso, si tú estás relacionado con esas personas, ¿qué va a pasar? Te vas a contaminar, tu espíritu se va a contaminar. Vuelvo a leer el versículo 1 del capítulo 7 de 2 de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es otro de los peligros que tenemos que enfrentar y que vencer. Otro, y es uno de los más comunes tristemente, vamos a ir a Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. ¿Ya lo tenemos? En el versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a quién? Al otro. Bueno, esto de juzgar y de murmurar tiene esta acepción, porque muchos se quieren justificar en ese asunto, de decir es que entonces no debemos de decirle al que anda mal, porque ¿por qué vamos a juzgarle? No se refiere a eso, se refiere a la murmuración, como en el caso de Moisés, que fue el pueblo murmuraba en contra de ¿quién? De Moisés. Y esa murmuración que trajo consecuencias, porque hay muchas situaciones que ocurren como consecuencia de la murmuración. En lo que voy buscando este texto, les voy a comentar también que a veces es muy sencillo murmurar. Usted puede conocer o ha conocido, yo he conocido a varios, hay personas, creyentes incluso, que hablan mal o que murmuran de las autoridades donde se reunían. No, y es que son así, son asados. Cuando una persona así abre su boca y empieza a aventar puras cosas hablando en contra de los demás, lo que le está a usted dando a entender es que esa persona, así como se le hace fácil hablar de otros, se le va a hacer fácil hablar de ¿qué? De usted también. Porque la persona que no controla sus labios como para hablar de otros, tampoco se va a controlar para hablar de quién, de usted o de mí en ese caso, ¿no? Y entonces eso es una realidad. Vamos a ir
Es en, creo que el Levítico, vamos a ver si es ahí. Porque está uno de Levítico, donde Moisés, donde... Es números 12. El Levítico. Vamos a ir a números 12 y después les voy a platicar también otra situación de murmuración. ¿Qué les dije? Números capítulo 12. María y Aarón, versículo 1, hablaron contra Moisés. Ahora, ¿quién era María y quién era Aarón? Eran hermanos de Moisés. Ahora, no solamente eran hermanos de Moisés. Para este punto de la historia del pueblo, Aarón y María habían sido pilares, apoyo y siervos también del Señor, porque Aarón era sacerdote, María era profetisa. Entonces no eran personas que no conocían o que no deberían, que deberían de haber tenido temor ¿de quién? De Dios. ¿En qué consistía su murmuración? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Acuérdense que Moisés se casó con la hija de Jetro o de Reuel, llamada Séfora. Y aquí habla que era una mujer cusita, habla de que era de Madián, estaban emparentados con los israelitas por parte de Ismael, pero dando a entender también que era gente de piel muy oscura, de piel muy morena. Entonces a ellos se les hizo fácil hablar en contra de Moisés por causa de ¿quién? De su mujer. Y miren, la murmuración es así, ¿no? La murmuración, tú puedes tener una justificación para hablar mal de alguien. Es que esa persona no te cae, esa persona habla así, esa persona es así, pero también a veces no se le refiere solamente de la persona, sino de lo que hay alrededor de esa persona. No, es que es hermano, pero me cae mal su esposa, me caen mal sus hijos, me cae mal su... Entonces tú puedes murmurar pensando que tienes derecho de hablar mal de las personas, siendo que la palabra dice que no debemos de ¿qué? De murmurar. Bueno, ellos murmuraron a causa de la mujer, no directamente de algo que hubiera hecho Moisés o dejado de hacer, sino de la esposa que él tenía, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, y entonces la murmuración trae también soberbia, trae el ego, trae el decir, pues nosotros también podemos hacer las cosas. Dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Pues no, porque Dios le hablaba a Aarón y también le hablaba ¿a quién? A María. ¿No ha hablado también por nosotros? Cuidado, porque ¿quién lo oyó? Lo oyó Jehová. Hay mucha gente que en el transcurso de los años hemos conocido gente que habla mal de todos, ¿no? Y se reunió un tiempo en un lugar, pero habla mal de esas personas. Se reunió otro tiempo en otro lugar, también habla mal de esas personas. Del lugar donde se reúna siempre anda hablando mal de todas las. ¿Quién será el que está mal? Pues tristemente él o ella. Entonces ellos hablaron, ¿verdad? Se les chispoteó, se les hizo fácil, hablaron en contra de Moisés por una cosa absurda, ¿verdad? Dice, ¿qué pasó? Lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis. Ahora, ellos decían, ¿no también Dios nos habla a nosotros? ¿Ah? Bueno, ¿a quién les estaba hablando ahora? A ellos. Dice, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová,
¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió en contra de ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba, y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque, ¿qué pasa? Locamente hemos actuado y hemos pecado. Bueno, ellos tuvieron el beneficio de arrepentirse de su locura. Se entendieron, dijeron: no, la hemos regado. Pidieron perdón, y Dios es clemente y misericordioso. Vemos que después de un tiempo se separó la lepra de María, y Aarón también fue restablecido. ¿En dónde? En el sacerdocio. Pero hay otros que no corren con la misma suerte. ¿Qué pasó en el caso de uno de los hijos del rey David? Absalón. Se rebeló. ¿Pero cómo empezó esa rebeldía? Con murmuración en contra de su propio padre. No solamente su padre como figura de autoridad en su hogar, sino también como rey sobre Israel. Dice que Absalón, usted después lo lee ahí en 2 de Samuel, dice que Absalón contrató a 50 guaruras que anduvieran tras de él a donde quiera que llegara. Llegaba con una multitud de personas para hacerse notar. Y dice que Absalón era muy bien parecido y tenía una cabellera larga y hermosa, y iba al palacio del rey. Acuérdense que el rey también fungía como juez sobre algunos aspectos. La gente venía a juicio delante del rey. Acuérdense aquel pasaje cuando Salomón juzgó a las 2 mujeres que había muerto uno de los niños, y una decía que era suyo, el otro, el vivo, y otra decía que ¿qué? Que eran de ella. Aquella decisión salomónica que es famosa, cuando dijo: bueno, pues vamos a partir al que quedó vivo y le damos un pedazo a una y un pedazo a quién. Y entonces la verdadera madre dijo: no. La otra dijo: sí, está bien. Pero la que era su madre dijo: no, mejor prefiero que se lo dejen a quien. Entonces la gente venía a juicio ante el rey. El mismo caso era con David. La gente venía a consultarle porque tenía disputas. La gente siempre ha tenido, el hombre siempre ha tenido problemas unos con otros, ¿no? Pero hay quien tiene la razón y hay quien no tiene la razón. Bueno, entonces la gente venía, y a veces la gente que no se fallaba a su favor o no se le daba la razón en el juicio, pues no se iban contentos a su casa, sino que se iban como tristes. Y entonces Absalón los esperaba en el camino cuando salía esa gente que ya iba con un malestar en contra del rey porque no les resolvió favorablemente su causa. Y entonces les dijo: hermano mío, y los besaba y les decía: ¿qué es lo que ocurrió contigo? Y ya la gente siempre quiere expresar con alguien cuando las cosas no le van bien. Y entonces él decía: mira, si yo fuera el juez, si yo juzgara tu causa, te hubiera dado a ti la razón. ¿Qué estaba sembrando Absalón en la mente y en el corazón de las personas? Lo que él ya traía: rebelión, desobediencia, ingratitud. Cuando una persona murmura en contra de los demás, ¿qué es lo que está mostrando de su corazón? Ingratitud, rebeldía, desobediencia. Vamos a regresar a Santiago capítulo 4. En el verso 11 nuevamente dice: hermanos, no es una opción, no es a veces sí y a veces no, es claro la invitación. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Ahora, no solamente dice: no murmures en contra del que esté al frente o en contra del que sea la autoridad. No, está diciendo incluso: no murmures ¿qué? Entre ustedes, no murmuren. Ay, es que el hermano, ay, es que la hermana, ay, es que esto, ay, es que el otro. Siempre
hay causas o motivos para estar murmurando unos de otros, pero esto viene a ser un peligro para la vida del cristiano, porque ya vimos que todo esto trae consecuencias, Ahora, ¿cuál es otro peligro para la vida del cristiano? La tibieza, el aparentar ser algo que verdaderamente no somos. El llevárnosla así, las cosas de Dios, como de apechito, decir, no, tranquilo, pues ¿para qué el esfuerzo? ¿Para qué leo? ¿Para qué comparto? ¿Para qué voy? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué oro? ¿Para qué? Etcétera. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, verso 15. Muchas veces lo hemos leído, pero esa tibieza, esa falta de determinación, esa falta de firmeza en nuestra vida espiritual, trae consecuencias tremendas también a nuestra vida. Dice, yo conozco tus obras, verso 15. Cuando Aarón y María murmuraron, ¿quién escuchó esa murmuración? A lo mejor lo platicaron en familia o nada más entre ellos, pero hay alguien que siempre está atento a todo lo que sale de nuestra boca. Dice la Escritura que seremos juzgados, o Dios tomará en cuenta cualquier palabra ociosa que haya salido ¿de dónde? De nuestra boca. Ahora, Dios nos está diciendo, mira, yo te conozco, que incluso vienes sin querer venir, que estás aquí, pero tu mente está ¿en dónde? En otro lado. Que tu corazón no está conmigo, que tu corazón anda en la fiesta, pero estás aquí por una u otra razón. Yo conozco que no eres ni frío, o sea, ni siquiera has tenido el valor para ya irte. Estás aquí, pero no estás aquí. No eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueras frío, dando a entender, ojalá te definieras de una vez por todas. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. Hay muchas explicaciones sobre esto y lo hemos tratado en varias ocasiones, ¿no? Pero vamos a verlo hoy desde esta perspectiva. Miren, dando a entender estos tres aspectos, ¿verdad? Frío, tibio y caliente. Bueno, al frío da a entender que ese ya está del otro lado. Se alejó del Señor, se olvidó de su relación con Dios, ya anda viviendo en el mundo. Bueno, ese ya sabe lo que le va a pasar. El caliente da a entender a aquel que se ha afirmado en la palabra del Señor, que está trabajando, que está sirviendo, que está firme, constante, fiel en las cosas de quién. Ese también ya tiene su recompensa. Pero el tibio, el que a veces medio se enfría y a veces es medio caliente, dando a entender esto, dice, te vomitaré de mi boca, dando a entender que aunque estés aquí, te voy a sacar de aquí, te voy a desechar, porque no eres frío, ni eres ¿qué? Ni eres caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que dice después da a entender de que esto es un reflejo de el concepto que yo tengo de mí y el concepto que Dios tiene de mí. Dice, porque tú dices, bueno, cada uno decimos, no hermano, yo estoy bien. Oiga hermano, es que yo lo voy a hacer. No hermano, yo estoy. No ora, no ayuna, no lee, no comparte, pero él dice que está ¿qué? Que bien. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo, y no sabes, o sea, no te das cuenta, no entiendes tu condición, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora dice, yo te aconsejo, ese es el consejo de parte de quién, que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico. Y vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntate. Así como Aarón y María dijeron, locamente hemos actuado. Hay muchos otros peligros en la vida del creyente. Vamos a ver también en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y en lo que lo encuentran, les sigo platicando de este asunto, ¿no? Del ser frío y caliente. Hay mucha gente que se engaña a sí mismo. Capítulo 3. Mucha gente se engaña a sí mismo porque dice, no, es que yo he hecho esto, yo he servido, yo he ido, yo he bajado, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, ¿qué pasa? No se ve, y dice la palabra que no es por lo que digamos, sino es por nuestro fruto. Dice, por sus frutos los conoce. No se puede tomar de un árbol malo buenos frutos, ni de un árbol bueno malos frutos. Así que el árbol será conocido ¿por qué? Por sus frutos. Capítulo 3, verso 8. Otro peligro del cristiano es no dejar aquello que el Señor quiere que ya dejemos. Verso 8. Pero ahora, no mañana, no pasado, no en 3 años. ¿Cuándo debes de dejar esto? Ahora. Pero ahora, dejad también vosotros, y nos va a dar una lista, todas estas cosas. Ira. Ya dijimos que la ira trae consecuencias. Hay gente que se enoja porque sí, porque no, y por si acaso también se enoja, ¿no? Y siempre vive enojado, vive continuamente enojado con la vida, con él mismo, con los que lo rodean. Y una persona que rápido se aira es problemático, es un problema que está ahí constante. Ya en una ocasión les platiqué de aquella persona que por un arranque de ira sacó una pistola, mató a la hija, mató a la otra hija, no sé, hizo una matazón en su casa. Todo por un arranque de ¿qué? De ira. Deja la ¿qué? La ira. Ahora, ese a lo mejor será el ejemplo más extremo. Pero si usted se deja llevar por la ira y cuando regaña a sus hijos, a sus hijas, les avienta cosas, les avienta platos, en una de esas les va a dar y va a salir ¿qué? Heridos, ¿no? Entonces tenemos que tener un manejo de la ira. Dice la escritura, airaos, pero no pequéis. ¿Qué otra cosa nos dice que dejemos? Enojo. Ahora, ¿qué diferencia usted nota entre la ira y el enojo? La ira se refiere a la explosión, ¿no? Todo el mundo se da cuenta que esa persona ¿de qué? Se molestó, se llenó ¿de qué? De ira y actuó con ira. Pero el enojo no. Hay gente que se enoja, pero se lo guarda y vive con enojo. Y aunque sonríe, y aunque saluda, y aunque lo que usted vea, dentro de esa persona están formándose cadenas ¿de qué? Raíces de amargura. Deja la ira, deja el enojo, pero también deja la ¿qué? La malicia. En el mundo hay mucha malicia. No hay reunión en el mundo donde no haya palabras de doble sentido, no haya chistes de corte sexual y la gente se ríe. Y no, el peligro no es que la gente se ríe porque andan en eso. El peligro es que a nosotros también nos guste andar con esos ¿qué? Con esas cosas, ¿no? Esa malicia tenemos que ¿qué? Dejarla. No solamente la malicia, dice aquí también blasfemia, quiere decir hablar en contra de Dios mismo.
Y dice que no tomemos el nombre de Dios en vano. ¿De qué manera podríamos blasfemar nosotros? Me llamó la atención un cierto documental que vi sobre el aspecto de que, por ejemplo, la gente que se dedica a lo malo, voy a hablar directamente de los narcotraficantes, uno pensaría que es gente tan mala que pues a Dios no la tienen en cuenta, sino que prácticamente ya viven totalmente alejados de ¿quién? De Dios. Pero sorpresa, la gente que se dedica a eso, muchos de ellos son muy religiosos, incluso tienen hasta un santo, ¿no?, que les hacen misas y le piden favores. Aquellos que son sicarios, que van a ir a matar a otras personas, se encomiendan a Dios para que las cosas les salgan ¿qué? O sea, estarán bien de su cabeza. ¿Cómo le vas a pedir a Dios que te ayude para ir a qué? Siendo que la voluntad de Dios es lo contrario, porque Dios ha establecido diciendo, no matarás. En su testimonio, el cantante famoso que ya falleció, Nelson Ned, él daba testimonio que él ya había oído de las cosas de Dios, incluso estuvo un tiempo en las cosas de Dios, pero el mundo, la fama, volvemos a lo mismo de conformarnos a ¿qué? Entonces, como todo mundo era un cantante muy famoso, se va a grandes conciertos y la gente que anda con ellos pues siempre quieren agradarles y los invitaban a fiestas a donde había excesos de todo tipo, muchas drogas, alcohol, sexo. Dice que cuando él se empezó a ser adicto a la cocaína, y cuando sentía que el corazón le iba a 1000 por hora y sabía que en cualquier momento se podía ¿qué? Entonces pensaba ¿en quién? En Dios. Y entonces le pedía. Y el que le entrevistaba le preguntaba, entonces tú sientes que Dios estaba lejos de ti en ese momento. Dice, no, Dios siempre estuvo cerca de ¿quién? Yo era el que estaba ¿qué? Lejos de él. Pero aún en mi inconsciencia, haciendo las cosas que no le agradaban a Dios, de todas maneras yo pensaba ¿en quién? En Dios. Entonces, no blasfememos. Dios nunca nos va a ayudar cuando estemos haciendo cosas malas. Palabras deshonestas de nuestra boca. Ya lo he dicho en varias ocasiones de aquella persona que decía, que se le salieron unas groserías, dice, se me salieron. Bueno, se te salieron es porque todavía las traes adentro, ¿va? En el 9, ¿qué dice? No mintáis. ¿No mintáis qué? Los unos a los otros. Así como dice la Escritura, no murmuréis unos contra otros. Tampoco debes de mentir. Tampoco debes de mentir. Debes de aprender a hablar la verdad. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado de ¿quién? Con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, ya no nos va a dar tiempo, pero quizás entonces lo hagamos en otro apartado la semana que entra. Esto es muy interesante y muy importante. Estamos viendo cuáles son los peligros de nuestra vida como cristianos. Y en los mensajes a las iglesias decía al final, el que venciere, o sea, el que se dé cuenta que está mal y retome el camino correcto, ese es el que está venciendo. Dice que debemos de transformarnos mediante la renovación ¿de qué? Y en este versículo que acabamos de leer dice, para que alcancemos el conocimiento ¿qué? Pleno. El conocimiento pleno no es solamente que usted sepa las cosas de parte de Dios, o sea, que sepa. Hay mucha gente que sabe la Biblia y que usted platica con ellos y se la sabe hasta más que usted. No, es que aquí dice así, acá, pero su vida no refleja nada de lo que ¿qué?
de lo que sabe. Sabe mucho, pero no hace nada. Y mucha de esa gente que sabe mucho de la Biblia la usa siempre para ir en contra de quién. Para ir en contra de los demás. No, es que tú estás mal por esto y estás mal por el otro. Y son muy buenos para juzgar de acuerdo a lo que dice la qué, pero no son buenos para cumplir lo que dice la Escritura. Dice, lleguemos al conocimiento pleno. El conocimiento pleno es ese, que sepas lo que a Dios le agrada y que lo estés haciendo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.